Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación a la Red Iberoamericana de Pedagogía de participar en este cuarto simposio internacional de educación y pedagogía, educación para la paz y posconflicto, que se celebra en esta Universidad de Cartagena. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por dejarme compartir estas preocupaciones que tengo en el ámbito de la relación que se establece entre dos disciplinas que son muy importantes en el ámbito de las ciencias de la comunicación, en el ámbito de las ciencias de la educación, en el ámbito de la pedagogía y la didáctica. Y precisamente voy a referirme a la comunicación educativa y tratar de establecer algunas de sus bases para constituirse como una posible disciplina científica. En este sentido, pues me interesa compartir con ustedes y comentar la experiencia que he tenido con respecto a esta área, que desde mi punto de vista es un área que está inserta en todos los procesos educativos, porque la comunicación hace posible, hace realidad cualquier tipo de acto educativo, cualquier tipo de situación pedagógica y didáctica. Pues muchas gracias por invitarme y entonces iniciamos. Parto de una preocupación. En los años 80 y 90 la comunicación educativa tuvo un auge. Muchos autores empezaron a hablar de ella, se empezó a hacer referencia con respecto a su historia, con respecto a su constitución, y con base en ello habíamos planteado una serie de elementos que podrían ayudarnos a constituirla en el ámbito del conocimiento científico. Pero esta preocupación fue disminuyéndose porque el crecimiento de la tecnología, el auge en el ámbito educativo y especialmente el uso que de la comunicación desde las tecnologías se había realizado, provocaron que pues, hubiera un replanteamiento o hubiera una redirección en el sentido del interés científico por considerar la comunicación educativa como una disciplina, y específicamente se redujo al uso de las tecnologías, la preocupación, digamos, mucho más didáctica, pedagógica de las tecnologías, y no al papel esencial que juega la comunicación dentro de cualquier tipo de proceso educativo. Por lo tanto, tendríamos que recuperar esta comunicación educativa, dimensionarla y con base en ello establecer una serie de líneas de investigación, de líneas de desarrollo teórico, de líneas de desarrollo práctico que nos permitieran fundamentarla día a día. Hay varios focos de interés que tengo yo planteados y que quisiera compartir con ustedes. El primero, pues, es esta relación interdisciplinaria entre la comunicación y la educación. Dos ámbitos científicos que pueden compartir, que pueden dialogar y con base en este diálogo pueden establecer una serie de acuerdos y pueden constituir precisamente esta nueva disciplina que le llamamos la comunicación educativa. Porque la comunicación educativa refiere a dos procesos constitutivos de nuestra vida, el proceso de la comunicación y el proceso de la educación. Estos dos procesos son inseparables y además son insustituibles, porque requiere la educación de la comunicación, pero la comunicación presta un servicio de manera esencial a los procesos formativos. Desde este punto de vista, la comunicación y la educación, al establecerse, al integrarse, nos plantean procesos de intercambio, procesos de diálogo, de negociación y de acuerdo en este tipo de movimientos, de desarrollos formativos, de desarrollos educativos en la vida de los alumnos y en la vida de los profesores y de las propias instituciones. Además, el otro foco de interés es cómo establecemos interacción entre comunicación y educación desde las propias prácticas, de manera que podamos nosotros referir de forma sistematizada lo que está aconteciendo, la manera como se constituyen estos procesos y que pudiéramos dar una explicación mucho más seria, más formal con respecto a la relación entre estas dos disciplinas que conforman la comunicación educativa. Desde este punto de vista tendríamos que reflexionar en función de aquello que nos constituye la comunicación y la educación y qué es aquello que le puede dar sentido en el uso propiamente pedagógico didáctico. Bien,
Pues estos focos de interés me llevan ahora a hablar específicamente de la comunicación educativa. Ella trabaja sobre este binomio trascendental en función de la expresión de lo que somos y la construcción de lo que somos. Por supuesto, siempre en relación con el otro. La comunicación refiere al otro y la educación refiere al otro. Yo no me educo solo, sino me educo siempre en sociedad, me educo siempre en compañía, me educo siempre de manera solidaria. Por lo tanto, para que yo pueda establecer este proceso de relación con el otro, requiero de este elemento indispensable que se llama comunicación. Y precisamente la comunicación parte de una raíz que es una raíz indoeuropea que tiene tres significados: ir junto al otro, ir contra el otro e ir junto con el otro o a una con él. Nosotros buscaríamos que el alumno en el proceso formativo, al utilizar la comunicación, no solo mire el proceso formativo, sino mire el proceso formativo desde la comunicación, lo potencialice, le dé sentido y esto le permita la construcción de sus conocimientos y la construcción de su propia vida. Por lo tanto, la comunicación la entendería yo en el sentido de ir junto con el otro, ir con el otro construyendo significados, construyendo sentidos, construyendo campos de significación y en este sentido pues podamos nosotros entendernos, podamos dialogar y podamos llevar a cabo acciones transformadoras de la realidad. Entonces, la comunicación educativa busca comprender quiénes somos y cómo somos desde las interacciones que establecemos con los otros y precisamente a través de los intercambios de información. Pero, ¿la comunicación educativa puede ser una disciplina? Ese es un interrogante que yo me he hecho durante un tiempo. Además, si es una disciplina, ¿cuál sería su objeto de estudio? ¿Cuál sería esta reflexión teórica e investigativa que fundamenta su conformación? Y además, ¿cómo se estructuran las aplicaciones concretas de la comunicación educativa en el campo específicamente formativo? ¿Puede ser la comunicación educativa una disciplina científica? Precisamente voy a abordar este punto a continuación. Creo que la comunicación educativa sí puede ser una disciplina, ya que una disciplina requiere, en primera instancia, de la definición de su objeto de estudio, además de la construcción de un marco teórico y referencial que le dé soporte, de la constitución de procesos metodológicos que recopilen, sistematicen y den cuenta de la observación, el análisis y la comprensión de esos principios en función de las prácticas que se establecen en el día a día dentro de los salones de clase, dentro de las instituciones educativas o en la sociedad cuando hablamos de los procesos de comunicación educativa de manera informal. Por lo tanto, las prácticas cotidianas, desde este punto de vista, serían una aportación indispensable que nos permitiría constituir este marco de referencia teórico y marco de referencia metodológico. La comunicación educativa no solo es un conjunto de prácticas, donde lo comunicativo se realiza en lo educativo, sino es una interrelación, es una dialéctica entre los dos procesos, porque la práctica se hace en la comunicación y la comunicación se realiza en la propia práctica. Esta comunicación educativa, por lo tanto, es la reflexión, la sistematización, la explicación, la comprensión de lo que sucede comunicativamente en los diferentes ambientes educativos. ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado por qué los alumnos a veces entienden algo diferente de lo que nosotros decimos? ¿Por qué cuando yo uso cierto tipo de palabras, cuando yo construyo mis enunciados de cierta manera, los alumnos los perciben de otra? ¿Por qué a veces los recursos didácticos donde utilizo la comunicación no son los adecuados para el aprendizaje de los alumnos? En este sentido, la comunicación educativa plantea desde su constitución una diferenciación entre objeto y fenómeno. El objeto, que es aquello que nos interesa desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la reflexión teórica, y el fenómeno, lo que está aconteciendo en la propia realidad. Por supuesto, objeto y fenómeno están íntimamente relacionados. Por eso, el hombre, en este planteamiento de la comunicación educativa, desde que tuvo la necesidad de dejar para otro su conocimiento, utilizó esta relación entre educación y comunicación a partir de diferentes lenguajes y de diferentes medios. Es una necesidad
que se ha cubierto a lo largo del tiempo y que ha dado mucha experiencia desde el desarrollo del propio hombre, de la constitución de las sociedades y específicamente de esta preocupación por dejarle al otro algo de lo que yo he aprendido, algo de lo que yo he vivido, de las experiencias conscientes que he tenido y que me interesaría que el otro también las recuperara. Esta relación entonces entre la acción educativa siempre ha estado ligada a la comunicación, porque la comunicación hace posible la educación. Bien, hablemos del inicio de esta comunicación educativa. Hoy entendemos que la comunicación y la educación, aunque son dos campos disciplinares separados, sin embargo los podemos integrar precisamente en esta disciplina. Y nos remite a cada una de estas disciplinas, por supuesto, al inicio de las ciencias sociales a principios del siglo XX. Pedagogía y comunicación se empezaron a constituir científicamente desde el ámbito de las ciencias positivas en objetos de estudio y con base en ello empezaron a estructurar toda una serie de sistematizaciones y de explicaciones, por supuesto separadas ahora de la filosofía y encargadas específicamente de lo social. Pero la comunicación educativa tiene su origen y el nacimiento de la comunicación educativa como objeto de estudios se da a principios del siglo XX. Malena Pallares, en su texto Nuevo Orden Informativo y Educación Social para la Comunicación, publicado en 1980, nos da cuenta de estos primeros intentos por diferenciar las prácticas de estudio y aplicación de la comunicación en la educación. Este inicio de la comunicación educativa precisamente está ubicado desde distintos puntos que ahora voy a platicar de ellos. Primero, una preocupación didáctica de los educadores por insertar los medios de comunicación en el aula, no los medios masivos, sino los medios de comunicación en general. Incluso la inserción de los aparatos eléctricos en el aula como recurso didáctico produjo un cambio profundo en la manera como el profesor y el alumno trabajaban el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la inserción de los medios masivos de comunicación, primero la prensa, que se dio desde inicios del siglo XX, posteriormente la radio y la televisión. Esta inserción de tales medios provocó de la misma manera que la inserción de aparatos eléctricos un cambio profundo en la manera como se enseñaba y cómo se aprendía. Y el uso de estos medios le dio un sentido distinto precisamente al aprendizaje. Es en Estados Unidos, en 1902, cuando se introduce la prensa. Después, en la década de los 30, si ustedes recuerdan con Freinet, pues todo este uso y producción del periódico escolar. Y además, en la década de los 50, toda la conformación de estudios de radio y televisión con fines formativos. Este primer paso nos describe un inicio de la genealogía de esta disciplina que buscamos constituir. Segundo, la preocupación por el uso de los medios masivos como instrumentos para la educación colectiva. Los medios masivos de comunicación, desde su fundación, es más, la propia teoría de la comunicación plantea que una de las funciones principales de los medios masivos de comunicación es la educación, es la transmisión de la herencia cultural de una generación y otra. Por eso el uso de los medios colabora en los procesos formativos de la colectividad y estos procesos formativos dicen mucho de lo que las sociedades plantean como una estructura ideológica y como una estructura de sentido desde el punto de vista de cómo concebimos el mundo, cómo nos desenvolvemos en él. La preocupación entonces por el uso de los medios masivos se da en Estados Unidos, específicamente con el auge de la televisión, y se empieza por la transmisión de una serie de cursos por televisión. Después, cursos ya especializados que se transmitían a través de la televisión en la Universidad de Columbia. Si ustedes recordarán, por supuesto, el programa educativo Plaza Sésamo, que fue todo un hito en el ámbito de la televisión y también en el ámbito formativo, que pues estuvo presente en la vida de muchos niños, de muchos jóvenes, de muchos de nosotros, y esto nos dio una manera diferente
de entender la educación, es decir, una educación que no estaba centrada solo en la escuela, una educación que también se podía aprender desde otros medios de comunicación. Y en los años 70, el inicio de esta corriente llamada educación a distancia, utilizando los medios masivos de comunicación y además, posteriormente, pues la virtualización precisamente de la educación a través de las tecnologías de la comunicación. El tercer elemento es la preocupación de ciertas instituciones sociales por la influencia y los efectos de los medios masivos de comunicación en los públicos. Específicamente ubicamos en los años 70 la preocupación de la Iglesia Católica por la necesidad de formación de las personas hacia los medios de comunicación. Ella lo plantea en el decreto del Concilio Vaticano II, el Intermirifica, donde su propuesta es organizar iglesias y escuelas que lleven a cabo programas formativos de generación de conciencia crítica hacia estos medios de comunicación. Además está la propuesta de Antoine Vallet de incorporar el estudio de los medios masivos de comunicación en las escuelas francesas a partir de una metodología que él genera que le llama el lenguaje total. Estas experiencias se repitieron también en Italia y en Holanda. En América Latina, un grupo de ex religiosos conformaron un Instituto Latinoamericano de la Pedagogía del Lenguaje Total, liderada por Francisco Gutiérrez y que congregó a una serie de personalidades que precisamente buscaban el uso de los medios masivos de comunicación en la escuela y además la formación crítica hacia esos medios. En los años 70 también se genera el concepto de educomunicación por parte de la UNESCO para ubicar precisamente esta relación entre educación y comunicación en el ámbito de los procesos de recepción crítica. En este sentido, origen y genealogía los conjuntamos y podemos desde ellos fundamentar en principio a la comunicación educativa desde sus propios fundamentos históricos y sociales. Varios aspectos entonces de esta interrelación en el sentido histórico-social. Primero, la irrupción de los medios masivos de comunicación en la vida cotidiana de los pueblos como una forma de estructuración ideológica. Eso dio pie precisamente para que se pudieran utilizar esos medios en el ámbito formativo y además darles un sentido de uso dentro de las aulas y además de formación crítica de los receptores hacia los medios de comunicación. Segundo, elemento que nos pudiera dar pie para hablar precisamente de la comunicación educativa y por qué es necesaria, es los cambios en la concepción de la educación y la pedagogía en la escuela, específicamente en la escuela latinoamericana. Sabemos que aún con muchas décadas de conductismo, la escuela buscó estar cambiando, se generaron propuestas diferentes y se quiso establecer una manera distinta de poder formar a los alumnos. Además, el crecimiento poblacional acelerado y la atención a grupos vulnerables a partir de los medios masivos de comunicación, otra necesidad sumamente importante en el ámbito social. Por otra parte, la necesidad social y cultural de establecer interacciones adecuadas, equilibradas entre medios masivos de comunicación y audiencias. Todos estos elementos que dan pie para hablar de la comunicación educativa desde su origen histórico y desde las necesidades sociales que compartimos en los diferentes pueblos latinoamericanos y a nivel mundial, pues nos da pie para decir en principio que pudiéramos conformar a la comunicación educativa como una disciplina que nos permita explicar precisamente los procesos de comunicación al interior de los espacios formativos. Este estudio de la comunicación educativa, dijimos hace un rato, requiere de la conformación de su propio objeto. El objeto de estudio de una disciplina, por supuesto, es un proceso de construcción y este proceso de construcción nos debe dar cuenta de esta disciplina que nosotros ahora estamos refiriendo. Por lo tanto, la comunicación educativa no es ni comunicación, no es educación, sino es la integración de diversas disciplinas, especialmente la comunicación y la pedagogía, que haciendo un trabajo interdisciplinario, un trabajo de diálogo, han provocado el surgimiento de este nuevo objeto.
Por lo tanto, la comunicación educativa pues es un momento de transdisciplina surgido del diálogo entre la comunicación y la educación y que ha generado toda una serie de propuestas teórico-metodológicas. Así, la comunicación educativa tiene su objeto de estudio real y formal. Mario Revilla, en su texto Introducción a la Teoría de la Comunicación, pues nos plantea cómo se construye desde la comunicación estos objetos de estudio, que yo lo recupero precisamente para la comunicación educativa. El objeto real son los fenómenos observables y comprensibles de la realidad. Esos objetos comparten características similares y pueden ser englobados en un concepto o en un cuerpo conceptual determinado. El objeto formal es el constructo teórico, la elaboración abstracta que da cuenta de esa realidad observada y comprendida de ese objeto real. Aquí se construyen las diferenciaciones, los conceptos, las leyes, los principios. Por lo tanto, la comunicación educativa tiene un objeto real y un objeto formal. Su objeto real es cualquier acto donde las personas intercambian información en cierto tipo de espacios físicos y simbólicos. No estoy refiriendo la comunicación como un proceso de transmisión de un mensaje a través de canales de parte de una emisora a un receptor, sino estoy entendiendo la comunicación como procesos de intercambio de información, recuperando la propuesta de Manuel Martín Serrano de la Escuela Complutense en el ámbito de la comunicación social. De ahí que el objeto formal de la comunicación educativa sea entonces el acto donde las personas intercambian y usan la información específicamente con fines formativos. Así, la comunicación educativa es diferente de la comunicación porque el intercambio de información busca producir una serie de comportamientos determinados. Además, es diferente de la educación porque no se aboca en sí al acto formativo, sino posibilita que este acto se lleve a cabo. Entonces, el objeto de estudio de la comunicación educativa son los procesos de intercambio de información entre personas en ambientes de enseñanza-aprendizaje que dan una finalidad, con una finalidad propiamente formativa. Así, la comunicación sirve como medio o instrumento de la educación, que es el fin. Una y otra tienen un rol muy específico en la conformación de esta disciplina. Este fin no se da si la comunicación no actúa, ya que estamos hablando de relaciones sociales y lo social solo se realiza a través de lo comunicativo. Entonces, la comunicación educativa implica diferentes procesos de intercambio de información, desde distintos niveles comunicativos, el nivel interpersonal, el nivel grupal, el nivel intermedio, el nivel masivo, el nivel individual, que es esta relación que establecemos con la computadora, y además en los diferentes campos de aplicación de lo educativo, desde lo formal y lo no formal. Esta comunicación educativa, constituida bajo este objeto de estudio, entonces conforma tres grandes campos de desarrollo. Por un lado está la educación con la comunicación o comunicación en el aula. Un segundo campo, la educación por los medios de comunicación, ya sean masivos, a distancia o virtuales, y un tercer campo que le llamamos la educación para la comunicación o la formación crítica hacia la comunicación. Hablemos de la comunicación en el aula. Esta comunicación en el aula son los procesos de interacción interpersonal y de intercambio de información que se dan entre los actores del proceso educativo, específicamente profesor-alumno, en su relación con los contenidos y los métodos de aprendizaje. Esta relación se da con fines expresivos, informativos y comunicativos, cuyo propósito es el entendimiento, llegar a acuerdos, dialogar, negociar. Es decir, que todo este conjunto de significados y de sentidos de carácter cognitivo y afectivo, basándose a veces en reglas establecidas o no, pues dan la posibilidad de que se lleven a cabo estas prácticas comunicativas y que en estas prácticas comunicativas podamos nosotros llevar a cabo estas finalidades dialógicas y de entendimiento en el propio espacio áulico. Por supuesto, las prácticas comunicativas de los alumnos y de los profesores no se generan en el salón de clase, sino vienen transferidas del ámbito familiar, del ámbito laboral, del ámbito social. ¿Qué relaciona a la comunicación educativa en el aula?
Bueno, es que la comunicación pone en juego a los actores, a las expresiones, los instrumentos y las representaciones, donde sus relaciones provocan distintos campos de significación que generan nuevas relaciones y además generan nuevos diálogos que dan la posibilidad de ir construyendo otros campos de sentido que nos permitan llevar a cabo una reconstrucción de la realidad y la posible transformación de la misma. Además, los procesos comunicativos en el aula están intencionados y en algunas ocasiones se llevan a cabo en la planeación, la evaluación, que pues nos refieren al proceso propio de enseñanza-aprendizaje. Esta comunicación educativa se da en tres sentidos. Primero, como comunicación didáctica, que tiene como finalidad el proceso de enseñanza-aprendizaje, utilizando los instrumentos biológicos o tecnológicos del profesor y el alumno, y que hace intervenir pues el lenguaje verbo icónico audiovisual, verbo audiovisual, que utiliza también imágenes. Además, la comunicación en el aula implica la comunicación interpersonal, que son estos procesos de relación entre el profesor y alumno que se establecen bajo la confianza, el diálogo, la negociación o todo lo contrario y que tienen cargas cognitivas y afectivas. Y el tercer sentido es el de la comunicación institucional, cuyo objeto es difundir y promover o construir y reconstruir el currículum desde las propias prácticas comunicativas y formativas que la institución promueve y que los actores de manera independiente o junto con la institución llevan a cabo. Es esta manera de promover el currículum explícito, pero también recuperar el currículum oculto, el currículum vivido por parte de los actores a través de la comunicación que les permitan entender y comprender el ámbito propiamente institucional, el ámbito de su vida formativa en la institución y en la propia aula. Bien, el segundo campo de la comunicación educativa es la educación por la comunicación y esta tiene la finalidad de la producción y reproducción de mensajes formativos a través de los medios masivos de comunicación o a través de estos medios masivos utilizados como educación a distancia o ahora de todas estas posibilidades tecnológicas fincadas en el Internet y en el establecimiento de las redes sociales. La educación por la comunicación, le llamamos también educación por los medios, precisamente lo que busca es colaborar en los procesos formativos de la población, en los procesos formativos de adultos, niños y jóvenes, en la construcción precisamente de maneras de concebir el mundo, de formas de prepararse, de forma de recibir mucho mayor información que les permita tener un saber autónomo y les permitan ir construyendo sus propios significados de lo que es el mundo, la naturaleza, la sociedad, etcétera. Entonces, la comunicación, la educación por la comunicación, pues se maneja en dos sentidos, el formal y el informal. El formal es el avalado por las instituciones, son cursos, diplomados, licenciaturas, maestrías, doctorados, que se dan a partir de los medios de comunicación, específicamente de los medios virtuales hoy, y en el ámbito informal, igual son aquellas situaciones formativas que yo puedo recuperar de los medios masivos de comunicación o del Internet y esto me permita recibir información que me vaya formando poco a poco en la construcción de mi mundo. Este campo tiene varios procesos, la promoción de la socialización y la enculturación, la difusión de la cultura y además la transmisión de programas sistematizados de comunicación. Estos tres procesos, por supuesto, implican una relación entre la institución que produce, la institución que difunde y los propios públicos que van a recibir estos mensajes. La tercera línea se llama, el tercer campo le llamamos educación para la comunicación y son todas las acciones educativas que están planteadas con la finalidad de la formación, de las personas para percibir de manera crítica los mensajes de la comunicación. Esta es un campo muy importante
porque nos estamos refiriendo a un proceso formativo de relación entre el sujeto con los mensajes de los medios de comunicación, con los mensajes de la comunicación, con cualquier tipo de relación que yo establezco con el otro en el ámbito comunicativo y que me permite darme cuenta de lo que el otro me dice, de sus intenciones, de lo que me está planteando. Desde este punto de vista, la educación para la comunicación trabaja con un concepto de persona muy específico. A la persona se le concibe en distintos sentidos. Primero, una persona que se constituye como sujeto, crítico y además creativo. Un ser histórico situado en un contexto social y un entorno determinado. Además, está inserto en un grupo social específico del cual tiene su propio marco de referencia. Tiene una visión particular y colectiva del mundo y es capaz de construir cultura con los otros de forma dialógica, tomando en cuenta la integralidad de su vida. Esta educación para la comunicación tiene una lógica determinada. Por supuesto, parte de una visión sistémica donde sujeto y objeto, sujeto y mensaje, sujeto y medio, sujeto y entorno están multirelacionados y a partir de entender esta multirelación, el sujeto puede darse cuenta de sus propias realidades, puede darse cuenta de sí mismo en su relación con los mensajes de la comunicación y con base en ello puede generar una serie de procesos críticos ante este tipo de propuestas que los mensajes y los medios le están formulando. Además, tiene una lógica mediacional, donde el sujeto media, pero la institución, los medios de comunicación median y además la sociedad está mediando la manera como el sujeto entiende esas concepciones de realidad que le sugieren los mensajes de los medios de comunicación, los mensajes de la comunicación que establecemos con el otro y en este sentido yo soy capaz no solo de recibir, no soy un sujeto pasivo, soy un sujeto activo que se da cuenta de las intencionalidades, las descubre y entonces puede generar sus propias acciones. Además, esta relación de sujeto-medio no es una relación causal, es una relación de interdependencia, porque ambos son activos, sujeto y mensajes son activos, y los dos están intercondicionados y los dos se están reconstruyendo constantemente. En este sentido, la actividad del sujeto radica en el ejercicio de su inteligencia para optar por diversas alternativas acordes a su propio marco de referencia, a sus propias situaciones de vida. Es un sujeto activo, un sujeto que reflexiona, un sujeto que juzga y un sujeto que genera nuevas posibilidades de entendimiento de esos mensajes de la comunicación. La educación para la comunicación tiene tres fines esenciales. Primero, formar conciencia crítica ante las propuestas de significados y sentidos que la comunicación le presenta al sujeto. Segundo, desarrollar una actitud activa donde se promuevan los valores y la reflexión sobre los afectos que se ponen en juego en tanto la interacción que establecen los sujetos con los otros en estos procesos de interacción. Y tercero, promover la creatividad individual, grupal y social. En este sentido, pues tenemos estos tres grandes campos que conforman a la comunicación educativa y que nos muestran toda una serie de posibilidades de desarrollo teórico, de desarrollo metodológico y de generación de prácticas específicas en los espacios formativos, donde nosotros al observarlos de forma sistematizada podamos dar cuenta de ellos y podamos colaborar en la constitución precisamente de esta disciplina que poco a poco se ha ido estructurando. Bien, pues llego al punto de las conclusiones. Me gustaría sugerir algunos puntos de reflexión para todos ustedes, para mí, y que esto nos permita dialogar vía precisamente estos medios tecnológicos, estas redes sociales, y que podamos compartir y podamos construir conocimiento entre todos. Mi primera conclusión es que hay que recuperar la importancia de la comunicación educativa en las prácticas pedagógicas y en la generación de propuestas formativas desde la didáctica. Segundo, la comunicación educativa es una disciplina en formación que está construyendo su objeto, por lo tanto requiere la participación de los interesados en su propia conformación.
Tercera conclusión, históricamente la comunicación educativa en cada uno de sus campos ha surgido por necesidades sociales, culturales, económicas y políticas, y este surgimiento bajo esas necesidades ha ido conformando pues toda una serie de prácticas y de reflexiones teóricas y metodológicas que buscan dar cuenta de ellas y además transformar las propias realidades. Cuarta conclusión, cada campo de la comunicación educativa adquiere un estatus disciplinario en cuanto aporta teorías, investigación y práctica que colabora en la conformación precisamente de este nuevo objeto de estudio. Mi quinta conclusión es que la producción de conocimiento teórico y práctico es importante para esta nueva disciplina porque le permite constituirse como un saber científico y es lo que estamos buscando precisamente pues todos aquellos que hemos estado insertos en este proceso de construcción de la comunicación educativa. Y pues la invitación es que hacen falta manos, hacen falta corazones y cerebros que deseen unirse a este esfuerzo importante para la pedagogía y la comunicación. Y este esfuerzo importante para la pedagogía y la comunicación se llama comunicación educativa. Pues espero con esto motivarlos y decirles que hay un campo nuevo de conocimiento y en este campo nuevo de conocimiento pues nos podemos insertar muchos y valorar precisamente la comunicación dentro de los procesos formativos y los procesos formativos como realizados en estos procesos comunicativos. Agradezco mucho su atención y espero podamos estarnos comunicando, podamos estar compartiendo ideas, sugerencias, críticas y en este sentido podamos irnos relacionando para construir estos conocimientos que requiere precisamente la comunicación educativa. Muchas gracias. En pantalla están viendo ustedes mi correo electrónico para que si gustan nos contactemos vía ese medio y con base en ello pues podamos enriquecernos y podamos dialogar. Muchas gracias. Desde la Ciudad de México, Distrito Federal, les habla el doctor David Fragoso. Agradezco mucho su atención y su paciencia. Agradezco a la Red Iberoamericana de Pedagogía, agradezco a la Universidad de Cartagena el permitirme participar en este cuarto simposio y además agradezco el poder compartir con ustedes pues estas preocupaciones que tengo yo y que he estado trabajando ya durante varios años. Muchas gracias y que tengan éxito en todo este encuentro. Hasta luego.